Bendiciones, mi gente, bienvenido a otro capítulo más de Mundo Espiritual con los pies en la tierra. Bueno, mi gente, hoy tenemos los maestros duros, los maestros de verdad. Aquí a mi mano derecha se encuentra el maestro Alejandro Santo Payano. Dios te bendiga, Alejandro. Dios te bendiga. De este lado tenemos al maestro teológico Joel González. Dios te bendiga, Joel. Así Roberto, que vamos Alejandro, placer. a permitir de que ustedes saluden a la audiencia, empezando por Alejandro. Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Estamos aquí nueva vez. Esperamos que sea de gran bendición estos estudios en el nombre de Cristo. Alejandro Santos para servirle. A su nombre sea la gloria. Estamos nuevamente en este espacio complacidos. Yo estoy absolutamente convencido que el Espíritu Santo de Dios, patrocinador oficial de esta plataforma, ya está aquí. Bienvenido al estudio de este día. Vamos a tocar el tema de sinergia. El tema Yo quiero que el maestro Alejandro, a modo de introito, nos haga un esbozo de sinergia. ¿Qué es la sinergia? La sinergia es un concepto utilizado para nombrar a la acción de dos o más causas que generan un efecto superior a lo que se considera con la suma de los efectos individuales. El término procede de un vocablo griego que significa cooperación. En efecto, cooperar significa estar de acuerdo. Y es lo que la bendita y poderosa palabra de Dios nos enseña. Los envió de dos en dos. Excelente. Pablo y Silas, Pedro y Juan. Y así puedo citar muchísimos ejemplos en la Biblia. La palabra declara y dice en Amós que dos, no uno, seremos multitud. Y es curioso porque en la matemática del reino, 1 más 1 no es 2, es 4. Lo enseña la Escritura. Y en efecto, me voy a auxiliar de Filipenses capítulo 2, versículo a la altura del 12 al 13. Pablo tiene mucho que decirnos en esta introducción. Filipenses capítulo 2, versículo a la altura del 12 al 13 dice de la siguiente manera: ocupaos de vuestra salvación. Aquí hay una exhortación. Ocupaos, porque Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer. como el hacer. Aquí hay un principio interesante. Moisés y Aarón en Éxodo 4, la Escritura nos enseña que Dios asignó un llamado. Moisés se encontraba no apto para ese llamado. Si usted va a la Escritura, encontrará que él manifiesta que no tiene la capacidad de la oratoria y se asiste ¿de quién? De Aarón. Todos sabemos el desarrollo del Pentateuco. Cómo termina Aarón sirviendo en un ministerio poderoso y cómo Dios designa a Moisés como el gran legislador. Pero en esa misma línea de pensamiento, quiero decir aquí que el esfuerzo humano sin Dios es limitado. Dios necesita que usted y yo entremos en su propósito, porque no se activa el propósito de Dios sin una intención manifiesta. Pablo dice que la fe que nos activa es por gracia, para que nadie se gloríe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No obstante eso, Santiago dice que la fe sin obra es una fe muerta. Que hay una parte de nosotros que se activa. Ambos escritores no están en desacuerdo, tienen una armonía. Lo único que tenemos que poner eso en práctica. Y aquí hay un aprendizaje poderoso. El talento y los dones que nosotros se nos activa, tenemos que desarrollarlo. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios se cristalice en nosotros. Y aquí viene el primer rema para ti que escuchas el sonido de mi voz. ¿Qué estás haciendo con eso que Dios te entregó? Tú que tienes dones para el canto, para la predicación, para el servicio de la iglesia. Si no lo activas, lo de Dios, el propósito de Dios, no se cristaliza. Pero le podemos poner un poco más. Dice la Escritura que Esther y Mardoqueo en Esther 4, Dios tenía un plan de salvación para el pueblo de Israel y había un decreto de muerte. ¿Qué dice la Escritura, maestro, a propósito del escenario y el drama que se produce en Esther 4? Que ella tiene que accionar
e introducirse a la puerta del rey. Si el rey no presta su cetro, Exacto. ¿se activó lo de ella de Dios o ella se quedó pasiva? Eso es sinergia. Pero le voy a poner un poco más. Solo la combinación de ambos produce un estado de lo sobrenatural. Y quiero aplicar este concepto en la ciencia. La ciencia es enfática y en la biología nos dice que el corazón, nuestros pulmones, todos armónicamente fluyen de manera correcta. Es como si hubiera en el ámbito natural un don de Dios en el organismo que le da un mandato que tengan unidad. No operan de manera unilateral. En la química, cuando vemos un medicamento, hay una prescripción médica. Los médicos nos prescriben fórmulas para que ambas den un componente y dé al traste con nuestra salud, con nuestra mejoría. Pero en la ecología también, los ecosistemas saludables tienen la unidad de ambos aspectos para que puedan fluir. Así pudiera citar muchísimos ejemplos, pero aquí hay un principio que llama mi atención. La sinergia científica muestra que los sistemas coordinados generan resultados potencialmente poderosos, igual que la cooperación. Cuando lo traspasamos a la teología y a la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios necesita que usted y yo estemos sujetos a su propósito, maestro. Por eso cuando Dios llama a Abraham, ¿qué es lo que hace? La sinergia. Una sinergia. O sea, Dios le da la iniciativa a Abraham para que tome la decisión de unificar el propósito que Dios le había entregado. Correcto. Dios le entrega una promesa: vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré, y de ti haré que una nación grande. Vemos como Abraham toma la iniciativa. ¿Por qué? Porque conforme a la Biblia, la sinergia es la colaboración activa entre Dios y el ser humano. Excelente. O sea, cuando Dios determina escoger a alguien, es porque Dios entiende que ese alguien tiene la capacidad de ejercer lo que ya le fue dado, lo que le fue provisto. Por eso este hombre llamado Moisés, cuando Dios lo llama, le dice: iré yo delante de Faraón. ¿Por qué? Porque ya él tenía el conocimiento de Faraón, conocía el reinado de Faraón, conocía a los guerreros de Faraón, y es lo que se está viendo como un simple pastor de ovejas, y ni de él eran la oveja. O sea, él se está viendo lo que es lo mínimo de él, pero Dios está viendo en él que un profeta, un libertador, un guerrero. O sea, que cuando Dios elige una conversación con alguien, le designa un cargo, le designa un propósito, es porque ya Dios sabe que está capacitado para hacer una sinergia con él. Excelente Amén. punto. Vamos a hablar ahora de la sinergia. Yo creo que hablemos un poco de la sinergia de la iglesia, porque ustedes han hablado de la sinergia espiritual, ya que yo busqué aquí la palabra sinergia, y el significado de la palabra sinergia significa, viene del griego sinergia, que significa trabajar juntos, cooperar, cooperación activa, y el resultado de varios es mayor. O sea, 1 más 1 es igual a 2. Pero en la sinergia, 1 más 1 es igual a 3 en la sinergia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vemos el pueblo de Dios o la iglesia? Como muchas veces no trabajan juntos y a veces trabajan distanciados. Un pastor no hace sinergia con otro pastor porque quizás no tienen la misma línea de pensamiento, o quizás porque hay algo de ese pastor que a mí no me gusta, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar de la sinergia dentro de la iglesia, porque eso es lo que está afectando al pueblo de Dios, de que estamos divididos porque no hay sinergia. Exacto. Excelente pregunta. Yo, para responderte, voy a auxiliarme de Amós capítulo 3, que nos da un principio del acuerdo. Y luego voy a establecer alguna premisa para liberar lo que tú acabas de cuestionar. Y en efecto, Amós capítulo 3, verso 3 dice de la siguiente manera: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Déjame hacer una exégesis aquí. Andar o caminar en un proceso no es un evento y no es individual. La iglesia, o el término es eclesia, es el término que se le da a los separados a. O sea, el término iglesia, cuando aparece en la escritura,
nos enseña que somos un conglomerado, una unidad. Por eso el término congregación. Juntos, dice este pasaje. Es un destino que es compartido, no es unilateral. Y dice de acuerdo. O sea, tiene que haber una alineación, un pacto y un sentido común en lo que se tiene que hacer. Y aquí hay un rema. No podemos caminar con alguien que no esté alineado a los propósitos de Dios, porque no habrá avance. Una iglesia que no tenga una dirección y una unidad no puede establecer lo que Dios ha dicho para que caminemos con su palabra. Pero en esa misma línea de pensamiento, quiero que Pablo nos enseñe en su carta a Filipenses, capítulo 2, versículo a la altura del 12 al 13. Tú que estás allí, ve por tu Biblia, atrapa lápiz y papel. Quiero que te pongas cómodo, que el Espíritu Santo de Dios está aquí. Filipenses capítulo 2, versos 2 y 13. Ocupaos de vuestra salvación, porque Dios es, oye lo que dice Pablo, que produce el querer como el hacer. Aquí hay una exhortación poderosa. El hombre se ocupa y Dios produce, maestro. Sí. No es un esfuerzo humano única y exclusivamente de parte del hombre. No es una pasividad espiritual. Es una cooperación divina que se produce justamente con la definición que usted, maestro Alejandro, dio. Tiene que haber una coinonía entre el creyente y el eterno para que se active el propósito de Dios en nosotros. Eso es sinergia. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12. Mejores son dos que uno. Sí. Mayor fruto, mayor ayuda, mayor abundancia. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo en tomar un tema para este podcast, no es sinergia. Claro, si nosotros, el Espíritu Santo, independientemente, no nos dice que el esfuerzo de sentarnos aquí, de dedicarle 1 hora al Señor para este podcast, que esto se va a multiplicar en favor de muchos, porque su bendita y poderosa palabra va a transformar a otros, eso no es sino otra cosa que sinergia. Así es. La sinergia no es más que la unidad suya, la mía, cuando está en manos de Dios Colectivo. y activa lo sobrenatural de Dios en el propósito que Dios ya ha diseñado para cada uno de nosotros. Una pregunta. ¿Cómo nosotros podemos lograr que la iglesia haga sinergia? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Para eso, yo tengo que preguntarle a usted que escucha el sonido de mi voz, ¿con quién está usted caminando con los dones que Dios le dio? ¿Qué está haciendo usted en su congregación para que la sinergia de Dios se active en el cuerpo de Cristo? A usted que es un líder, que es un pastor, que es un maestro, que es un evangelista, un profeta, que es un misionero y que está escuchando este podcast, no está conectado sino por la voluntad de Dios, que quiere preguntarle a usted que escucha este podcast, ¿qué está haciendo usted para que el cuerpo de Cristo fluya, para que sea más efectivo? Le voy a decir algo. Nosotros somos evangelistas y nosotros nos movemos en el mover profético de Dios. Conocemos muchos evangelistas, tenemos muchos amigos profetas, evangelistas, maestros, etcétera, etcétera. Y yo puedo percibir que el orgullo del hombre impide que nosotros hagamos sinergia. Porque hay personas que por su orgullo, porque ellos creen que ellos quizás tienen un chin más de unción que tú, supuestamente, ellos creen que tienen un chin más de conocimiento que tú, ellos se aíslan y no quieren juntarse contigo a hacer sinergia, porque eso yo le llamo ego, eso yo le llamo orgullo, y eso yo le llamo altivez. Y hasta que el orgullo y la altivez y el ego no salga de muchas personas, lamentablemente la iglesia no va a poder hacer sinergia, porque hay gente que ellos entienden que el manto de ellos es más profundo que todos los mantos. ¿Entiendes? Entonces, para nosotros hacer sinergia dentro del evangelio, debemos de dejar el orgullo. ¿Qué Jesús hizo? Lo primero que Jesús hizo fue sinergia. ¿Qué hizo? Ven acá. Formó 12 apóstoles. ¿Entiendes? Exacto. Para que trabajaran con él. ¿Y quién era el que tenía la unción? Era Jesús. Siento a Dios ahora mismo. ¿Quién era el que tenía la unción?
Era Jesús que tenía la unción y le dijo, Pedro, ven. Y mandó a todo el mundo. Fueron discípulos y le dijeron a Jesús, no pudimos echar el demonio. Está bien, Jesús echó fuera el demonio, pero Jesús lo mandó. Jesús lo enseñó. ¿Entiendes? Ahora mismo no. Ahora mismo, como yo soy el que tengo el manto, yo soy el profeta, entonces quiero hacerlo yo. Yo quiero que Dios me use nada más a mí. Si Dios te usa a ti, yo me siento mal. Entonces eso está pasando en el pueblo de Dios. Por eso no hacemos sinergia. Los que están abajo no pueden subir. ¿Por qué no pueden subir? Porque los que están arriba le ponen el pie. Porque ellos quieren, tú lo sabes que es así. Así es. Entonces desarrollame eso ahí tú. La sinergia que Dios permite sobre el hombre es la colaboración con el hombre para la activación del propósito divino de Dios. Nosotros como evangelistas, como profetas, como maestros, tenemos que entender que somos administradores. Correcto. O sea, el administrador no puede sentirse dueño y hacerse sentir dueño comienza a ¿qué? A contrabandear con los que no es de él, a vender, a ponerle precio. Eso sucede. Ahora, conforme a la iglesia, ¿qué es lo que está sucediendo con la sinergia? ¿Por qué no está? Porque estamos como el pueblo de los judíos y el pueblo de los samaritanos. Estamos separados por costumbre, haciendo cosas individuales para entender que adoramos y glorificamos a Dios, no porque nosotros lo adoramos aquí en el templo y nosotros aquí lo adoramos en el pozo. Entonces estamos divididos por costumbre. Y no entiendo por qué en estos últimos tiempos, si nosotros adoramos y hablamos del mismo Padre, ¿por qué nosotros hablamos distinto idioma? O sea, si Cristo, si Dios, como usted quiera llamarlo, es nuestro Padre, ¿por qué nosotros entonces hablamos diferentes Por el idiomas? orgullo, el altivez. Exacto. Ahora bien, la sinergia, como dicen, nosotros podemos entender en Hechos, capítulo 2, donde cae la manifestación del Espíritu Santo, habían personas que unificadas. Y cabe destacar que cada vez que se habla de unión en la iglesia, se habla, vamos a unirnos en el mismo espíritu. El mismo espíritu no se va a unir porque es un solo. O sea, lo que tiene que unirse es tu mentalidad y tu idea conformado con otros. ¿Por qué? Porque cuando vino el Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre los 120 prácticamente, ellos no tenían el Espíritu, pero estaban unidos y unánimes. El Espíritu Santo no hubiese caído sobre ellos. También podemos ver la historia de la Torre de Babel. Hombres que se pusieron de acuerdo, unificados, para lograr un propósito que el mismo Dios desciende y confunde, porque lo que ellos se dispusieron a lograr. O sea, que hay pensamientos en las iglesias que divide lo que es la sinergia. No hay una unificación. ¿Por qué? Porque se levantan en contra de reglas y opciones que ellos entienden que no le convienen, pero no es contra la Biblia. Yo siempre he dicho allá en la iglesia donde me congrego dando clase bíblica, si usted no está de acuerdo con algo y no es pecado, únase a la visión para que el pueblo crezca. Y eso es una de las iniciativas. Está profundo eso. Si tú no estás de acuerdo a la visión. Y no es pecado. Y no es pecado. Sométete. Claro, sí, porque hay gente que te hace la guerra. Pero ahí es que está la guerra. Ellos no están de acuerdo a la visión de la iglesia. Y como ellos no están de acuerdo, entonces lo que hacen es guerra. Y buscan un grupito siempre de caco duro que andan por ahí, de caco caliente, como le dicen, y hacen una revuelca en contra de lo que se está estableciendo. El problema de la sinergia no es que no hacemos sinergia quizá con la gente que están distanciados. El problema de la sinergia dentro de la congregación es que no hacemos sinergia dentro de la misma congregación. Dentro de la misma congregación siempre hay 2 o 3 que no quieren unirse a la visión. Mira, el maestro estuvo diciendo algo poderoso, que qué es lo que tú estás haciendo con lo que Dios te entregó, con los dones. ¿Cuál es tu trabajo en la iglesia? ¿Qué tú estás efectuando? Y eso cabe destacar algo poderoso ahí, porque también hay lugares donde Dios ha puesto personas llenas del Espíritu Santo, llenos de ministerios, y lo tienen sentado, no están haciendo lo que Dios ha demandado sobre esa persona. Y eso cabe destacar, que la visión no simplemente es personal con Dios. Hay una visión extendida donde Dios te pone personas. Por ejemplo, ¿dónde llegó el suegro de nuestro hermano Moisés? ¿Qué le dijo a Moisés? Moisés, pon gente capacitado, búscate varones. O sea, búscate gente que te ayude. Tú tienes gente ahí. Tú no puedes dirimir todos los conflictos tú solo. Exacto. Delega. O sea, yo quiero que nos auxiliemos de la escritura para que ese que está escuchando el podcast pueda atrapar lo que el escritor sagrado nos ha dejado. Para eso, profeta, lo voy a invitar a que vaya al Valle de los Huesos, Ezequiel 37. Quiero hacer una ilustración bíblica para que el Espíritu Santo de Dios nos ilumine. Ezequiel 37, profeta.
Exacto. Poderoso ahí. Hijo del hombre, Dale. La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno o de sea, el huesos. profeta está hablando de una profecía. Exacto. Está siendo trasladado en el ámbito profético a un lugar. El escritor sagrado nos enseña en esa ilustración bíblica que todo lo que se está produciendo es profético. Exacto. ¿Qué tenemos allí? Estaba lleno de huesos. Entonces, dice, esos huesos secos en gran manera. No hablaba de una muerte reciente, hablaba de una esperanza que estaba perdida. Así es. Siga narrando, por favor, maestro. Y dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me está dijo, dejando sentado el estado de esos huesos. actual. Exacto. Ahí no había forma de vida. Nada. Dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Eso es una pregunta interesante. ¿Tú crees que es de lo imposible que yo haga lo imposible por hacerlo revivir? Y yo entiendo que el Señor hace esta pregunta para ver la capacidad de aquel hombre que le va a depositar la revelación. Y él es, fíjate que el proceso, el profeta le dice, pero Señor, tú lo sabes. O sea, yo no puedo sacar conclusión con lo que yo sé que tú lo puedes levantar. O sea, yo no puedo sacar conclusión de un hermano que esté frío, porque tú eres el que sabe cuándo lo va a Porque calentar. aquí el escritor sagrado nos dice que el poder era de Dios Sí, y la voz tenía que salir del hombre. así es. Sinergia. La manifestación. O sea, O sea, conforme, hay una conforme a lo que ¿Quién abre la Ezequiel- boca? Hay una sinergia entre Tremendo. ¿Quién Dios y el profetiza hombre. en medio de la muerte? ¿Quién habla de las señales que han de venir? ¿Dónde se produce el movimiento? Esto es impresionante. Cuando el hombre obedece, la palabra se activa. Sí, Hubo un ruido, hubo un temblor, luego hueso con hueso, tendones con tendones, carne con carne, se está produciendo algo impresionante allí. Claro. Entonces, aquí hay gente que necesita saber lo que el Espíritu Santo nos está enseñando, porque Dios habla otra vez Así y es. dice, profetiza al Espíritu y vivirán. Cuando el profeta obedece por segunda vez, entonces Dios activa y el ejército que está allí dice grande en gran manera, en extremo. Y aquí llámame atención, maestro, que el valle no cambió. Que hasta que Dios habló y el hombre obedeció, no se produjo nada. no. Eso es sinergia. Este lugar no es la iglesia que tú dices. La iglesia que tú dices es un valle de huesos secos, donde ministros no tienen, muchos ministros, la capacidad de entender la necesidad de los creyentes. O creyentes no respetan a sus ministros. O líderes no llevan a cabo la función que les son dadas. Así porque es. es un complemento, es un grupo, es un cuerpo. Todos tenemos una asignación. Los pastores necesitan que oremos por ellos. Los líderes necesitamos también que oren por nosotros. Pero nosotros tenemos que orar por todos. Así es. Eso es sinergia. En esa misma línea de pensamiento, quiero que esto quede tan bien claro. Lástima que no tenemos tanto tiempo. Vamos entonces, maestro, a coger otro ejemplo. Podemos ir al pasaje de Lázaro. Exacto. Tóquelo rápidamente. Todos conocemos el pasaje de Lázaro. Lázaro muere, no estaba enfermo, estaba muerto. Exacto. Entonces, ¿cuál es la narrativa bíblica que tenemos allí? Jesús con su calma se aparece. Él da una orden. Jesús puede mover todo lo que hay allí. Puede hablar. Sin embargo, ¿qué él dice? Muevan Quítate la piedra. la piedra, quítenla. Quiten la piedra. ¿Qué hacen con la piedra? La quitan. ¿Qué se está produciendo allí? Una sinergia. Es una sinergia. Cuando él habla, se activa
¿Y qué pasa con Lázaro? Resucita. Porque antes de eso, ¿Cómo Lázaro salió? el Señor le dice antes de eso, el Señor. Volando, ¿cómo fue que salió? Jesucristo le dice al Señor, gracias Padre, porque siempre me ha escuchado. O sea, que hubo una conexión entre el Hijo y el Padre, poniéndose de acuerdo para el acontecimiento que marcó el antes y después del ministerio. Se está derrotando la muerte. Claro, del ministerio de Cristo. Eso fue el mayor milagro establecido que trajo la persecución hasta la muerte de Cristo. Y podemos ver cómo había una coinonía, no solamente con el Padre, sino con aquel hombre que estaba allí muerto de 4 días y día. Cuando el Señor da una orden, no dice que se haga, no, da una orden llamado por su nombre, Lázaro, sal fuera. Es una palabra que tiene que marcar una coinonía de entre 3 generaciones ahí, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo. Dándole vida a un hombre totalmente devastado, donde ya el hombre había perdido la oportunidad porque le puso la piedra, ya no hay nada que hacer. Y viene la manifestación de la unificación completa, correcto, del Señor creador, amado, creando algo que ya no había cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo Dios no puede hacer algo en ti donde fue Dios quien te eligió y te posicionó de todas las características para tú hacer la voluntad de Él? Dar el consejo a la gente que ya... A ti que escuchas el sonido de mi voz y has atrapado lo que el Espíritu Santo nos ha dejado en este día como enseñanza, tengo que preguntarte y dejar a tu espíritu lo siguiente. Ese Lázaro que está durmiendo espiritualmente en ti, ¿tú crees que la sinergia sea capaz, cuando se active en ti, que produzca un efecto tan poderoso que cuando vuelvas a tu congregación digan, ese fue resucitado por Dios? Bueno, mi gente, ya ustedes saben, vamos a hacer sinergia. Esto fue Mundo Espiritual con los pies en la tierra. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.